Obito rumbo a Hokage. Capítulo 8. Gaara. El Kazekage llamó, saltando de su asiento para aterrizar en el techo de la audiencia justo debajo de nosotros. Nadie, incluido yo mismo, había sido capaz de moverse lo suficientemente rápido como para detenerlo. Ya era demasiado tarde para atraparlo a menos que revelara la habilidad del Mangekyo Sharingan. Cuando sopesé el riesgo de hacer eso frente al peligro en el que Sasuke podría correr, enfrentándose a un Jinchuriki y un Kage al mismo tiempo. Realmente no había elección. Ya le había fallado a muchos miembros del clan Uchiha, no estaba dispuesto a permitir que nadie más sufriera daño si tenía el poder de detenerlo. Mi Mangekyo Sharingan cobró vida, el mundo a mi alrededor se distorsionó y fue reemplazado. El Kazekage se detuvo y sus ojos se abrieron cuando aparecí directamente frente a él. Se dio la vuelta para mirar detrás de él, mirando hacia donde seguramente había estado solo unos momentos antes. Solo que yo ya no estaba al lado del Hokage. Yo estaba aquí, frente a él. Esta era la verdad innegable, pero no podía aceptarla. Después de todo, el único que había sido tan rápido antes habría sido. Ahora que lo pienso, tú y Ataque Kakashi alguna vez fueron estudiantes bajo el destello amarillo de la hoja. Supuso, mirándome. Parecería que tenía la idea errónea de que el jutsu del dios del trueno volador de mi sensei y mi Kamui eran lo mismo. Un error que no iba a corregir. Fue más beneficioso para mí de esta manera. Fuera de mi camino. Exigió, mirándome fijamente pero sin atreverse a dar un paso adelante. ¿Eres tú quien necesita regresar a su asiento, Kazekage-sama? Respondí, plantando mis pies más firmemente en su lugar. Entiendo que es tu hijo el que está herido, pero incluso tú debes saber que no puedo permitir que te involucres solo por eso. En todo caso, era ridículo que intentara salvar a su hijo después de todas las personas que ya había matado durante el transcurso de estos exámenes. Ridículo e hipócrita. No es que creyera que Sasuke representara algún peligro letal para Gaara como lo era al principio. Tonto. El Kazekage me escupió, frunciendo el ceño debajo de su sombrero ceremonial. Si tú estuviste allí esa noche, entonces sabes por qué esto es algo malo, pensar que asumirías que un shinobi de mi estatus clamaría por algo tan insustancial como los lazos familiares. Me tenía allí. Sabía por qué Gaara transformarse ahora precisamente era algo malo. Parecía que la fiesta también había terminado y él me había visto allí esa noche. A pesar de todo esto, no podía simplemente permitirle bajar allí y hacer lo que quisiera. Puede que la familia no signifique tanto para ti, pero no voy a dejar que te acerques a Sasuke, quien es como un hermano pequeño para mí. Puede que haya estado exagerando un poco, pero de todos modos él era familia. Aunque estaba tomando un enorme riesgo calculado aquí, enfrentándome a uno de los Kage de esta manera y nada menos que a un supuesto aliado nuestro. No hay ningún valor en shinobi como tú. Parecía que el Kazekage había terminado de intercambiar palabras, levantando lentamente las manos en preparación para cualquier tipo de jutsu que hubiera preparado. Tenso mi cuerpo, preparando mi propio jutsu en caso de que tuviera que esquivarlo rápidamente. Antes de que cualquiera de nosotros pudiera moverse, lo sentimos. Debajo de nosotros estaba la activación de un genjutsu masivo. Uno lo suficientemente grande como para capturar a toda la audiencia. Las firmas de chakra de absolutamente todos se volvieron completamente erráticas, pero desde arriba era imposible saber a qué tipo de genjutsu estaban siendo sometidos. En ese momento cometí el error de mirar hacia abajo para intentar darle sentido a las cosas de alguna manera a través de mi Sharingan. El segundo en que mi atención se desvió de él fue en el momento en que el Kazekage atacó. Era como si hubiera sido consciente del genjutsu, lo cual, en retrospectiva, tenía sentido. Si estaba confabulado con quienquiera que fuera el lanzador, no tenía necesidad de saber lo que estaba sucediendo, a diferencia de mí, que estaba completamente a oscuras. Algo que aprovechó al máximo. No me quedó más remedio que activar la habilidad de mi Mangekyo Sharingan, el kunai dorado del Kazekage deslizándose a través de mi cuenca del ojo donde acababa de apuñalarme. Si le sorprendió mi capacidad de volverme incorpóreo, no lo demostró. En lugar de eso, lo usó a su favor, deslizándose completamente a través de mí y corriendo como si yo ni siquiera estuviera allí. Lo alcancé una vez, sin embargo, podría hacerlo de nuevo. Solo que nunca tuve la oportunidad. Hoja de viento. Baki creó un ciclón de viento en la palma de su mano. Danza de la camelia. Kimimaro se sacó un trozo de hueso del hombro y el cartílago blanco tomó la forma de una larga daga. Golpe cortante de cascadas. Shibuki creó una espada de agua pura. Los tres me atacaron a la vez, apuñalándome con sus respectivas espadas.
Si fuera solo Baki, entonces habría entendido que el Suna Shinobi acudió en ayuda de su líder. Pero que ninja del sonido y cascada atacaron también. Mis peores temores se estaban haciendo realidad, las 3 aldeas se habían unido contra nosotros. Ninguno de sus ataques dio en el blanco. Todavía tenía que desactivar mi jutsu de antes y todos simplemente se me escaparon. La cosa no se detuvo ahí, los 3 habían venido hacia mí en un movimiento de pinza, colocándose uno al otro en el fuego cruzado. Entonces todo se redujo a una batalla de habilidades y quién podía reaccionar primero, una batalla que Shibuki perdió. Fue cortado inmediatamente por la espada de hueso de Kimimaro y la espada de viento de Baki. Cuando la carne de Shibuki fue desgarrada, inmediatamente reconocí el patrón de la herida fatal. El que había matado a Ayate esa noche no había sido otro que Baki. No tenía tiempo para hacer uso de esta información, ni estaba dispuesto a dejar que una pequeña necesidad de venganza me llevara a acabar con él. En ese momento tenía cosas mucho más importantes de que preocuparme. Como el hecho de que en mi prisa por interponerme entre el Kazekage y Sasuke, sin querer había dejado al Hokage rodeado de enemigos desatendido. No había visto cuando ella se movió, pero Mumei había tomado posición detrás del tercero, con el kunai colocado en su garganta. Ella saltó hacia el techo, obligándolo a seguirla. Comencé a activar la habilidad de teletransportación de mi Mangekyo para ir tras ellos, pero fue un poco lento. Katon. Jutsu de migraña abrasadora. 2 máscaras unidas por cables salieron de la espalda de Kakuzu. La máscara roja desató una bola de puro fuego directamente hacia mí. Si fuera solo eso y a la velocidad a la que viajaba quizás hubiera llegado a tiempo de usar Kamui. Futon. Jutsu de presión del viento. La segunda máscara desató una bala de viento que realzó las llamas, aumentando su velocidad y ampliando su alcance simultáneamente. No tuve tiempo de teletransportarme y me vi obligado a mantener mi capacidad de permanecer incorpóreo. Si tan solo pudiera usar estas técnicas al mismo tiempo no sería un problema, pero Kamui solo tenía la capacidad de usar una u otra a la vez. Mientras estaba envuelto en las llamas, aproveché la oportunidad para preparar chakra para un jutsu por separado. Justo cuando las llamas se apagaron, desaté ese chakra moldeado. Moku Bunshin no Jutsu. 2 clones de madera se formaron a partir de la carne de las células Zetsu en mi brazo derecho. La madera que estalló atravesó mi chaqueta y destrozó el material. Baki y Kimimaro lograron saltar fuera del camino a tiempo, pero Shibuki, que aún podría haber sido salvado, fue quemado vivo por su propio líder. Cuando terminó el ataque, no era más que un trozo de carne quemada apenas reconocible como un exhumano. Mis clones de madera saltaron hacia adelante, uno de ellos yendo hacia Baki y el otro hacia Kimimaro. No los había moldeado con mucho chakra así que no esperaba que los retuvieran por mucho tiempo. Un poco de tiempo fue suficiente. Necesitaba llegar al Hokage y a Mumei, a quienes Kakuzu ahora también estaba persiguiendo. Es probable que les ofrezcamos soporte de cobertura. Antes de eso, sin embargo, mis ojos se posaron en los representantes del único pueblo que aún no me había atacado. Yaiko y Konan habían tomado posiciones defensivas uno detrás del otro. Ahora estaban solos en el balcón que de otra manera solo había servido como un encuentro de paz entre las 5 aldeas. Yaiko debe haber sentido mi mirada, porque tan pronto como lo miré, se giró para mirarme. ¿Es esto lo que quisiste decir antes, cuando dijiste que esperabas que el dolor nos hubiera enseñado a todos la misma lección? Me llamó con voz llena de burla. No pareció sorprendido por el giro de los acontecimientos, pero no creo que tuvieran nada que ver con ellos. Mi instinto acerca de ellos había sido correcto. La lluvia no estuvo involucrado en este ataque. No, no es. Negué con la cabeza. Y realmente lamento que te hayas involucrado en este ataque. Me gustaba creer que quería decir esas palabras. El Hokage necesitaba mi ayuda, pero antes de eso de alguna manera tuve la sensación de que esto era aún más importante. Puedo llevarlos a los 2 a un lugar seguro por el momento. No tienen necesidad de involucrarse más en este conflicto entre las otras aldeas. ¿Crees que te dejaremos?, gritó Baki, cortando mi clon de madera con su espada. En el mismo momento, Kimimaro acababa de enviar al otro. Ambos se acercaron a mí desde los lados. No tuve más tiempo para hablar, ya activando mi jutsu para esquivar sus ataques. Solo que esta vez no fue necesario. Jutsu Shuriken de papel. Konan lanzó una andanada de Shuriken de papel. Suiton. Jutsu de corriente en chorro. Yaiko inhaló antes de liberar un rayo de agua tan preciso que atravesó limpiamente las tejas mientras volaba hacia nosotros. Por un segundo pensé que estaba a punto de tener que empezar a evadir sus ataques también.
Excepto que estaba equivocado, su jutsu tenía como objetivo interceptar a los dos que ya me estaban atacando, no a mí mismo. Baki y Kimimaro se vieron obligados a retirarse, incapaces de cerrar la brecha entre ellos y yo. Volví a mirar a Yaiko, esta vez confundida pero agradecida. Me hizo un gesto con la cabeza hacia la azotea donde Kakuzu, Mume y el Hokage habían desaparecido. No te hagas una idea equivocada. Él dijo. Simplemente quiero ver qué tipo de respuesta me vas a dar después. Así que por ahora te cubriremos mientras haces tu trabajo. Gracias. Yo dije. Esa breve frase fue todo para lo que tuve tiempo. Baki y Kimimaro no estaban dispuestos a dejarme ir. Yaiko y Konan saltaron y los pasé corriendo, dejando a los ahora 4 shinobi enfrentados detrás de mí. No me giré para ver qué estaba pasando con la batalla. Lo único para mí en este momento era seguir adelante. Salté y aterricé en el balcón en el que acababa de estar. Luego, con una patada mejorada más, volé hasta el techo donde ahora estaban el Hokage y nuestros enemigos. En el momento en que superé el borde, 4 tipos diferentes de jutsu elemental volaron hacia mí. El rayo, el fuego, el viento y el agua intentan convertirme en la mera nada. Como antes, pero el poder de mi dojutsu me hizo inmune a todos estos ataques y los pasé inofensivamente. ¿Qué clase de poder? Kakuzu me preguntó exactamente lo que yo ahora deseaba preguntarle. Sabía que debía tener algún tipo de habilidad increíble para vivir tanto tiempo como tenía, pero esto estaba mucho más allá de las expectativas. 4 monstruos compuestos por los cables que había visto antes habían brotado de la espalda de Kakuzu. Cada uno tenía una forma única y llevaba un tipo de máscara diferente. Fueron esas cosas las que me atacaron hace un momento, desatando todos esos elementos diferentes a la vez. ¿Eran algún tipo de jutsu o seres completamente diferentes con su propia conciencia? Ni siquiera mi Sharingan pudo entenderlo. Desde el interior de esos cables algo se movió y al momento siguiente 4 cuerpos más surgieron de su interior. Por un segundo pensé que los cuerpos se habían dividido aún más, pero me di cuenta de que no era así. 4 Oto Shinobi habían estado escondidos dentro de los cables, ocultando su presencia en el cuerpo de Kakuzu todo el tiempo. Saltaron libres en ese momento para estar alrededor de su líder, que estaba parado en la cima del techo inclinado, con el kunai todavía en la garganta del Hokage. Por encima de mí, un escuadrón de Anbu voló sobre mi cabeza. Kakuzu fue demasiado lento para reaccionar ante ellos, todavía tratando de descubrir cómo había estado esquivando su jutsu hasta ahora. Parecería que incluso si no me moviera, podrían salvar al Hokage. Después de todo, ahora superaban en número al enemigo. Aunque los números parecían no importarle al ninja del sonido. Los 4 habían tomado posiciones en un patrón rectangular alrededor de Mumei y el Hokage, mirando hacia afuera y no hacia ningún enemigo en particular. Todo su chakra estalló a la vez, sincronizándose mientras preparaban algunos jutsu conjuntos. Barrera de 4 puntos. Gritaron juntos, plantando las manos en las tejas. 4 pilares de luz de color violeta se dispararon frente a ellos antes de que esos pilares formaran líneas horizontales que luego se conectaron. En cuestión de momentos, habían logrado atrapar a Mumei y al Hokage dentro de una barrera púrpura de algún tipo. Demasiado rápido para que los Anbu reaccionaran, todos intentaron abrirse camino a través de la fuerza bruta a través de la barrera. Cada uno de ellos rebotó en él, incendiándose cuando fueron repelidos y quemados vivos casi al instante. Tal como estaban las cosas, el Hokage no saldría y nadie entraría para ayudarlo. Bueno, casi nadie. Probablemente podría superarlo con mi jutsu sin ningún tipo de problema. El único problema era con Kakuzu que estaba frente a mí. Esquivarlo no representaría una amenaza, pero el problema fue qué hice con él después de sacar al Hokage de allí. Por lo que sabía, podría estar sacándolo de la sartén y arrojándolo al fuego. No, antes de eso, ¿no era esto extraño? ¿Qué podría ganar Mumei, una kunoichi desconocida, al quedar atrapada en una barrera con el ninja más fuerte de toda la aldea oculta de la hoja? Parecía que sus aliados no podían ayudar mientras mantenían la barrera, por lo que no era una solución numérica. Tenía que estar loca para pensar que era rival para él 1 a 1. Eso obtenía fe en algún jutsu realmente vulgar que sin duda emplearía. Pensar en todo esto y en las posibles consecuencias tendría que venir más tarde. Por ahora, necesitaba superar a Kakuzu y respaldar al tercero. Afortunadamente para mí, mi propio refuerzo llegó justo antes de que pudiera moverme. Obito. Kakashi y Gai aterrizaron a ambos lados de mí, ya posados para el combate. ¿Qué pasó?, preguntó Gai, mirando entre mí y los oponentes frente a nosotros, así como la barrera detrás de él. Lo arruiné. Admití simplemente.
Dejé que se interpusieran entre Okage-sama y yo. El ninja del sonido lo atrapó en una barrera con su líder y Kakuzu, el jefe de la cascada, es quien bloquea nuestro camino. No sé qué tipo de jutsu es usando, pero es capaz de realizar al menos 4 tipos de manipulación elemental. Kakashi y Gai me miraron sorprendidos antes de redoblar su atención frente a nosotros. Así que, ¿cuál es el plan?, preguntó Kakashi. Parece que el sonido, la arena y la cascada se han unido. Hacen dormir a la mayoría de la audiencia con genjutsu. Eso al menos me explicó lo que pasó antes. Vinimos a respaldarte tan pronto como los vimos tomar a Okage-sama, pero, miró una vez más a la barrera con su ojo Sharingan. Deberíamos combinar poderes y usar ese jutsu para derribar la barrera, o... Negué con la cabeza. No creo que caiga tan fácilmente. Incluso si usamos eso. No, soy el único que probablemente pueda entrar y salir de la barrera. Incluso los Anbu fueron repelidos por ella. Asentí hacia los cuerpos aún en llamas del otro lado. Entendido. Así que básicamente, Gai se cruzó de brazos y una presión tan poderosa que rompió las tejas a su alrededor se deslizó de su cuerpo. Solo tenemos que encargarnos de este tipo Kakuzu mientras rescatas a Okage-sama. No es que Okage-sama necesite ningún rescate, pero sí. Básicamente eso. Estuve de acuerdo con la evaluación de Gai. Todavía había demasiadas lagunas en mi información, pero por ahora tenía que dejar todo lo que estaba sucediendo detrás de mí y debajo para los demás. Kakashi y Gai sin duda pensaban lo mismo. Ya teníamos nuestra primera prioridad establecida frente a nosotros. Lo único que quedaba por hacer era moverse. Kakuzu parecía estar de acuerdo. No solo nos había dejado hablar por la bondad de su corazón. Simplemente estaba siendo cauteloso con mi jutsu, sin duda usando el tiempo que le habíamos dado para tratar de descubrir las propiedades y límites en los que operaba. Sin probar más mis poderes, él no iba a darse cuenta de eso y todas las máscaras pasaron a la ofensiva a la vez. 4 ataques elementales más vinieron volando hacia nosotros. Elegí ignorarlos y seguí adelante sabiendo que ninguno de ellos podría hacerme daño mientras me mantuviera a la defensiva. Kakashi y Gai no tuvieron tanta suerte, pero no tenían que preocuparse por el momento ya que Kakuzu centró todos sus ataques únicamente en mí. Esto le iba a costar, ya que simplemente subestimó al infame Copy Ninja de la hoja y a la majestuosa bestia verde. ¿Qué? Kakuzu ni siquiera tuvo tiempo de bloquear cuando Gai pasó volando a mi lado, golpeando su cuerpo real con un puñetazo tan poderoso que podría destruir todo el edificio en el que estábamos parados. Mientras tanto, Kakashi ya estaba apuntando a las máscaras con jutsu que iba en contra de los elementos que parecían estar dispuestos a liberar. Corrí hacia adelante y a través de todo esto, ni un solo ataque de ninguno de los lados me rozó en lo más mínimo. Con Kakuzu ahora detrás de mí, lo único que quedaba por despejar era la barrera. Una vez más, realmente sentí como si hubiera tomado el camino más largo para llegar a donde necesitaba estar. En este caso junto al Hokage. Al menos siempre terminé donde iba. Como esperaba, ni siquiera la barrera fue un obstáculo para mi Mangekyo Sharingan y me deslicé a través de ella como si ni siquiera hubiera estado allí. ¿Cómo hizo? Mumei gritó tan pronto como se dio cuenta de mí, el kunai todavía apuntaba a la garganta del Hokage. Todavía tenía que intentar liberarse de su agarre, aunque no tenía ninguna duda de que si lo deseaba ya podría haberlo hecho. No había necesidad de obligarlo a hacer eso por sí mismo ahora que yo estaba aquí. El shock momentáneo le costó a Mumei cualquier tipo de oportunidad de contraatacar. Crucé la distancia restante en el lapso de un segundo. Okage-sama. Grité, saltando en el aire y moviendo mi pie en una patada. Él ya sabía lo que iba a hacer, y no se inmutó en lo más mínimo a pesar de que mi pie volaba directo a su cara. ¿Qué estás? Mumei nunca terminó esa exclamación, mi pie la atrapó en la boca y la envió volando hacia atrás. Golpeó las tejas del techo con un fuerte golpe y su cuerpo quedó temporalmente inerte. No había manera de que ella hubiera predicho el ataque, ya que mi pie se deslizó a través de la cabeza del Hokage como si ni siquiera estuviera allí. En el momento en que mi pie pasó, solté la habilidad que mantenía mi incorporeidad, permitiéndome golpearla. Perdóneme, Okage-sama. Me arrodillé y apoyé el antebrazo en la otra mientras me postraba ante quien se suponía debía proteger. Cometí un error de juicio. Nunca debí haberme ido de tu lado. No, Obito. Sacudió la cabeza, sin apartar la vista del enemigo ni una sola vez. Mumei estaba empezando a ponerse de pie, sin parecer que hubiera recibido ningún daño por mi patada. Hiciste bien en llegar aquí y respaldarme. Fue mejor que le jugáramos un poco al enemigo. Me permitió darme cuenta de lo que realmente está pasando. Señor.
Yo pregunté. Mumei ahora estaba de pie y mirándonos a los dos. Así que también volví a ponerme de pie y adopté una postura más defensiva. No sabía qué tipo de habilidades tenía esta mujer, pero tenía la confianza suficiente para enfrentarse al Hokage por sí misma. Entonces, incluso si fuera arrogancia, ella no podría ser simplemente una debilucha. Necesitaba estar preparado para sacar al Hokage de aquí en cualquier momento. Aunque parecía que no tenía intención de irse. Eso no es cualquiera, es Orochimaru. Dijo sin duda. Si alguien iba a reconocer a su antiguo alumno, sin importar la forma que hubiera adoptado, sería él. No había más tiempo para sorprenderme y si considerabas todo hasta ahora, tenía cierto sentido. Orochimaru fue la pieza central de esta invasión y era lógico que se creyera capaz de enfrentarse a su antiguo maestro. Entonces, en todo caso, muchas de las piezas ahora encajaron con esta información. Mumei, no, Orochimaru, todavía disfrazado de la persona conocida como Mumei, si es que alguna vez fue una persona real, comenzó a reírse. Levantó la mano, agarró la barbilla y retiró la carne femenina para revelar una piel blanca y pastosa, no muy diferente del lado derecho de mi torso. La forma de su cuerpo se contorsionó, las curvas femeninas tomaron la forma de un anciano larguirucho. En apenas unos momentos, Orochimaru tomó la forma del hombre como lo recordaba, cuando intentó secuestrarme cuando regresé a la aldea en mi juventud. Por fin te diste cuenta de que era yo, Sarutobi-sensei. Orochimaru siseó extasiado. Me sentí tan herido cuando ni siquiera te diste cuenta de quién era yo allí abajo. Tanto que pensé en matarte allí en lugar de seguir el plan. A pesar de decir esas cosas, no parecía herido en absoluto. Mero sarcasmo, completamente desprovisto de cualquier respeto que debería tener por el hombre que le enseñó todo lo que sabía. Su ignorancia encendió un horno en mis entrañas. Perdí a mi sensei, el ex Hokage, debido a mis acciones. Estaba a punto de cometer el mismo error. Has caído a un nuevo nivel, Orochimaru. Lo maldije, incapaz de creer que este hombre fuera un ex compañero de equipo de mi actual maestro. Ya no es suficiente para ti apuntar a niños como yo en aquel entonces y Sasuke ahora, pero has ampliado tu locura para abarcar a toda la aldea. Cuando Orochimaru se giró para mirarme, sus ojos carecían de la calidez que tenían cuando se dirigían a su maestro. Silencio, Obito. Tú, alguien tan cargado de pecados que han destrozado la aldea una vez antes, no tienes derecho ni razón para hablarme de esa manera. Sus palabras me golpearon como una flecha en el corazón. Mi visión se nubló y por un momento pensé que podría volver a caer de rodillas. ¿Él estaba consciente de lo que había hecho? Eso no debería ser posible. Nadie excepto ese hombre y yo deberíamos tener conocimiento de los verdaderos eventos que se desarrollaron esa noche y ese hombre ya no existía, lo que significa que solo era yo. Además, insultas al Hokage al irrumpir aquí y ponerte en nuestro camino. Orochimaru aún no había terminado conmigo. ¿Crees que alguien como tú puede estar en la misma arena que nosotros? Yo, que una vez fui candidato al cuarto Hokage, junto con tu sensei. El nivel de esta batalla está fuera de tu alcance, gusano. Él tenía razón, por supuesto. No tenía por qué estar aquí. En todo caso, solo frenaría al tercero en una pelea real entre estos dos. Sin embargo, a pesar de esto, fue el turno del Hokage de reírse. Ahora. Parece que tus habilidades para recopilar información se han debilitado, mi antiguo alumno. La serpiente Sannin gruñó, claramente tomándose personalmente el insulto a su conocimiento o falta de él. Estás mirando al hombre que he estado considerando para mi reemplazo. El quinto Hokage. ¿Qué? Orochimaru y yo exclamamos juntos. Su sorpresa fue un hecho, considerando que no sabía nada de mis verdaderas habilidades hasta ahora. Sospeché que Jiraiya debía agradecer por mantener mi entrenamiento tan en secreto estos últimos años y él sabría cómo evitar que su ex compañero de equipo descubriera más sobre su propio alumno. En cuanto a mí, si bien era cierto que sentía que muchas cosas intentaban empujarme hacia la idea de buscar el puesto, saber que ya estaba siendo considerado para ello era otra cuestión completamente diferente. HMPH, ¿es realmente tan sorprendente? El Hokage dio una sonrisa de satisfacción, aunque no tenía idea de con quién de nosotros estaba hablando. Obito es el estudiante del cuarto y lleva sus ideales. Minato y yo hablábamos de eso a menudo, pero él también deseaba que Obito algún día tuviera el puesto. Es por esta razón que Jiraiya ha asumido el entrenamiento de Obito durante los últimos 5 años. Todo para que pudiera regresar y cumplir ese destino. Entonces incluso mi maestro sabía sobre esto. No, en lugar de lo sabía, sería más exacto decir que me había estado preparando para ello.
Parece que realmente te has vuelto senil, viejo tonto. Orochimaru solo parecía estar cada vez más enojado. Si bien al principio parecía estar divirtiéndose mucho antes de que yo llegara aquí, cada frase sirvió para empeorar aún más su estado de ánimo hasta que parecía que ahora podría estallar en cualquier momento. Si realmente crees que alguien como él es digno de ese título, ¿por qué no vemos cómo se compara con sus predecesores? No había manera de que él no pudiera querer. Kuchiyose. Edo Tensei. Fue exactamente como temía, Orochimaru golpeando el suelo con sus manos mientras comenzaba la invocación impía. Dos ataúdes surgieron del suelo frente a él. Solo había una cosa posible que pudiera estar en estos dos ataúdes. Las tapas se abrieron, revelando los cadáveres preservados del primer y segundo Hokage en el interior. Sin embargo, a pesar de ser cadáveres, comenzaron a moverse, sus cuerpos crujientes los sacaron de los ataúdes en los que yacían y se dirigieron muy lentamente hacia nosotros. Ha pasado un tiempo, Saru. El primero, Senju Hashirama, saludó al tercero casi jovialmente. Su tono era completamente inadecuado para la situación. Como sugerían las leyendas sobre él, ciertamente era un tipo despreocupado. Sin embargo, estar alegre incluso en esta circunstancia fue más allá de las expectativas. Has envejecido bastante. El segundo, Senju Tobirama, por el contrario, parecía estar haciendo balance de la situación. Este jutsu para revivir a los muertos habría sido su creación, por lo que ninguno de los dos parecía demasiado sorprendido de haber sido resucitado en una forma tan horrible. Nunca pensé que nos encontraríamos en tales circunstancias, dijo el tercero. Solo podía imaginar el tipo de dolor y sufrimiento que podría causarle a sus antiguos predecesores en tal estado. Sin embargo, como era de esperarse de quien ostentaba el título de tercer Hokage, no dejó que se mostrara ni una sola de esas expresiones. Sabía que a pesar de que aquellas eran las almas de sus predecesores, no eran ellos mismos. Sin duda, Orochimaru estaba reprimiendo sus personalidades y poderes. Si no lo hacía, no habría manera de que pudiera controlarlos. Dejando a un lado el segundo, que creó el jutsu, ese era solo el poder puro y puro del primer Hokage. Parecería que incluso en este estado reprimido, sus personalidades brillaron levemente. Los ataúdes detrás de ellos se cayeron y los dos ex Hokages se dieron la vuelta, mirando al que fue lo suficientemente audaz como para convocarlos. Entonces este es el que logró convocarnos usando mi propio jutsu. El segundo cuestionó, cruzándose de brazos y dándole una mirada a Orochimaru. No parecía impresionado, lo que decía mucho de lo que solo podía ser su verdadero poder. Supongo que eso significa que nuestro oponente son ustedes dos. El primero miró desde el tercero, sus ojos lentamente se dirigieron hacia mí. ¿Uchiha? Preguntó, mirando directamente a mi ojo Sharingan sin miedo. En todo caso, fue todo lo contrario y fui yo quien sintió la presión extrema bajo su mirada. Así es y escucha esto. Orochimaru dio un par de pasos hacia sus títeres, sosteniendo kunai con etiquetas rojas especiales adheridas a ellos. Sarutobi-sensei está diciendo que este Uchiha con sangre maldita se convertirá en el próximo Hokage. Increíble, ¿no? Clavó uno de los kunai en la nuca del primero. Alguien del mismo clan que Madara, quien fue el responsable final de tu muerte, Lord Primero. ¿Eso no te hace hervir la sangre? Luego clavó uno de los kunai en la cabeza del segundo. ¿Qué hay de ti, señor segundo? Preguntó. Nadie odiaba a los Uchiha más que tú. Apuesto a que no puedes soportar la idea de que uno de ellos se convierta en Hokage. Se rió mientras decía esas palabras, pero ninguno de los predecesores respondió. Parecería que esos kunai les impidieron hacerlo. Ahora estaba tomando el control total de sus emociones y convirtiéndolas en puras máquinas de matar. Obito, prepárate para la batalla. El tercero tiró su vestido ceremonial y su sombrero, dejando al descubierto la armadura de batalla que había debajo. Parecería que había estado preparado para este resultado. Tal vez no esto específicamente, pero una batalla que estallara hoy no parecía fuera de discusión cuando comenzó. Orochimaru formó un sello, moldeando su chakra para completar su jutsu. Era ahora o nunca, así que elegí ahora. No, Hokage-sama. Prepárate para correr. Lo agarré por el hombro, activando a Kamui antes de que fuera demasiado tarde. El segundo era capaz de realizar el mismo jutsu del dios del trueno volador que mi maestro. Entonces, si no nos sacaba de aquí ahora, antes de que el jutsu estuviera completo y él pasara a la ofensiva, sería demasiado lento. Esto por no hablar del primero que poseía velocidad y poder naturales que le permitirían cerrar esta insignificante distancia en el tiempo sin la necesidad de ningún jutsu. ¿Qué? Orochimaru no tenía idea de la segunda habilidad de mi Mangekyo Sharingan.
Es cierto, me había visto usarlo para ponerme frente al Kazekage antes, pero no había manera de que supiera que podía usarlo en esta situación. De lo contrario, lo habría usado para entrar aquí en primer lugar. Pero como no lo había hecho, sin duda asumió que significaba que no podía por alguna razón. Y mucho menos llevar conmigo a alguien con quien estuve en contacto cuando me deformé. Una suposición por la que estaba a punto de hacerle pagar. El mundo se inclinó y un segundo después estaba nuevamente frente a Kakuzu, fuera de la barrera donde acabábamos de estar. Okage-sama. Gai y Kakashi se separaron de Kakuzu y saltaron hacia atrás para unirse a nosotros a nuestro lado. Kakuzu no los persiguió, sino que miró en estado de shock la repentina aparición del Hokage. Luego se dio la vuelta, tratando de darle sentido a lo que estaba sucediendo en la barrera detrás de él. Todo lo que vería sería Orochimaru, solo con sus títeres. Obito, ¿qué has hecho? Como era de esperar, el tercero me preguntó. Si estamos fuera de la barrera, Orochimaru volverá a mis predecesores contra el resto de la aldea. Todos quedarán atrapados en la batalla con ellos. Perdóneme, Okage-sama. Incliné la cabeza, pero no había ninguna disculpa en mi tono. Sin embargo, ese es exactamente el punto. Incluso si tú y yo podemos tomarlos solos, y eso es un gran sí, deberíamos confiar en la fuerza de todos los demás. Seguramente desearían lo mismo. Nadie desea ver luchas contra tus predecesores. Eso es demasiado desgarrador para cualquiera. Tal vez estaba hablando por encima de mi nivel salarial, pero Minato-sensei siempre nos había predicado el trabajo en equipo. No estaba dispuesto a desperdiciar sus lecciones ahora. Todavía no lo entiendo realmente, pero es exactamente como dice Obito. Gai me respaldó de inmediato. Por favor, permítanos ayudarlo, sin importar lo que sea, Okage-sama. En realidad, primero averigüemos exactamente con qué estamos lidiando. Kakashi no estaba tan dispuesto a lanzarse a lo desconocido como Gai o yo. Un rasgo que nos había salvado muchas veces antes. Necesitamos intercambiar información mientras tengamos la oportunidad. Sí, tienes razón. El Hokage cedió, no parecía feliz por eso, pero parecía haber aceptado nuestra lógica. Al menos ya era demasiado tarde para hacer algo al respecto. Ya había tomado la decisión por él. Lo cual sentí que era bastante justo, ya que él había hecho esa proclamación anterior sin mí. Ahora estábamos empatados, en lo que a mí concernía. Este tipo Kakuzu parece ser inmortal. Comenzó Kakashi. Al menos en parte. Gai y yo ya lo matamos 2 veces cada uno y, sin embargo, todavía no cae. En cambio, arrancó los corazones del Ambú en llamas fuera de la barrera. Sospecho que así es como se mantiene con vida y mueve a esas criaturas. Reponiendo los corazones que ya matamos. Parecería que estábamos tratando con inmortales sin importar a dónde miráramos. Ya no es el único no muerto al que nos enfrentamos. Asentí hacia la barrera justo cuando caía. Los 4 Sound Ninja saltaron hacia adelante, aterrizando junto a Kakuzu para respaldarlo. Orochimaru también se acercó a nosotros, caminando lentamente con la cabeza gacha y un golpe cubriéndole los ojos. Junto a él estaban sus 2 títeres. Era difícil decir quién estaba más sorprendido entre Kakashi y Gai. Por supuesto, yo tampoco había superado exactamente mi propio shock y había visto cómo los convocaban. El primero y el segundo tomaron su lugar en la alineación de monstruos que teníamos ante nosotros. Para hacer un recuento rápido, estaba el aparentemente inmortal Kakuzu y las 4 máscaras que se habían separado de su cuerpo. Los 4 Oto Ninja, los secuaces personales de Orochimaru, que acababan de lanzar un jutsu de barrera de bastante alto nivel antes de esto. El primer y segundo Hokage revividos se volvieron contra la aldea que ayudaron a crear. Y al frente de todos ellos estaba el Sannin Serpiente, el propio Orochimaru. Decir que no parecía feliz probablemente era quedarse corto. Uchiha Obito, bastardo. Me siseó, sus ojos entrecerrados eran tan venenosos que pensé que podría envenenarme solo con su mirada. ¿Sabes lo satisfactorio que es lastimar a la persona a la que alguna vez llamaste maestro? Preguntó, aunque no sé cómo esperaba que yo fuera capaz de responder a una pregunta tan retorcida. Preparé a estos 2 solo para ese propósito, pero si me los robas entonces los volveré contra la aldea misma. TCH, chasqueé los dientes, sin creerle ni por un segundo. Fue exactamente como dijo. Tenía muchos pecados que todavía necesitaba expiar. Sin embargo, este definitivamente no era uno de ellos. Ibas a volverlos contra la aldea sin importar qué. Ese es el tipo de monstruo enfermo que eres. Yo dije. Ni siquiera yo era tan pesimista como para creer que esto también podría ser culpa mía.
Tal vez tengas razón, pero eso será para después de que todos mueran. Gritó Orochimaru. En respuesta a eso, la oleada de chakra frente a nosotros fue tan grande que nos invadió como un tsunami. Las 12 entidades frente a nosotros encendieron su chakra, preparando su jutsu a la vez. Incluso si todos preparáramos un jutsu defensivo a tiempo, no sería suficiente para resistir el ataque que estaban preparando para nosotros. Elementos de la naturaleza de todo tipo volaron de las bocas de los monstruos de Kakuzu. Cada uno de los Otonin desató sus propios jutsu únicos que se agregaron instantáneamente a la mezcla y se perdieron en la confusión. El propio Orochimaru desató una gran serpiente que se lanzó hacia nosotros. El primero lanzó su famoso Mokuton Jutsu y el segundo una rápida corriente de agua tan grande que parecía un maremoto. Todos estos numerosos ataques se agruparon, formando una única mezcla masiva con el único propósito de acabar con nosotros. Susanoo. Ninguno de esos ataques logró su tarea, sino que fue bloqueado por el escudo rojo de Susanoo de Itachi. Parece que lo logramos, dijo, dejando escapar un suspiro de alivio. De pie junto a él y sosteniéndolo por la cintura estaba Shisui. Sin duda, la única razón por la que Itachi había estado aquí a tiempo para usar su escudo definitivo fue porque Shisui había usado su hipervelocidad para competir con ambos hasta aquí. ¿Sasuke? Pregunté, sabiendo que solo teníamos un par de segundos antes de que Orochimaru y los demás se dieran cuenta de lo que había sucedido. Itachi había estado en la sala de espera con los demás participantes del torneo cuando todo comenzó. Por supuesto, el hecho de que estuviera aquí ahora solo podía significar que Sasuke estaba a salvo. No había otra manera de abandonar a su hermano. Izumi está con él. Dijo Itachi con frialdad, asintiendo en mi dirección general. Sus ojos nunca abandonaron el ataque aún continuo que azotaba a su Susanoo. No había manera de que su escudo cayera. Después de todo, su Susanoo tenía el Yata no Kagami. Quizás el jutsu defensivo más fuerte del mundo. Naruto y los otros Konoha Genin también están bajo su protección. Justo antes de que nos fuéramos, Noara Rin también se unió a ellos. Esas fueron buenas noticias. Si Naruto y Rin estaban juntos, no había nada de qué preocuparse con respecto a las bestias con cola. Tan pronto como tuve ese pensamiento condenatorio, inmediatamente sucedió lo peor. Surgieron las formas completas de una cola y 7 colas. Era la continuación natural de las cosas si lo pensabas con lógica. Esta debe haber sido la razón por la que Orochimaru habría buscado asociarse específicamente con Suna Antaki. Esta fue también la razón por la que Fuigahara habían sido empujados a la ronda final. Probablemente también fue la razón por la que buscó a Sasuke, pero parece que eso no fue lo que quiso. Incluso sin él, las dos bestias con cola podrían infligir un daño masivo en poco tiempo. Incluso con solo ser desatados así, los dos enormes monstruos se derrumbaron la mitad de la pared de la arena. Una vez que comenzaron a arrasar, no había forma de saber dónde terminaría la catástrofe. Más que Orochimaru, más que el ex Hokage, estos dos eran la mayor amenaza para la aldea en este momento. Y solo había una forma de detenerlos. Obito. Ve con Naruto, ahora. Ordenó el tercero, su voz no dejaba lugar a preguntas. Le guste o no, tenía razón. No quería dejar a mis aliados aquí luchando contra estas probabilidades, pero si Itachi y Shisui estuvieran aquí ahora, al menos podría ir con la confianza de que verían que se hiciera algo. Solo una bestia con cola era rival para otra bestia con cola. Y Jiraiya me había dado la llave del sello de Naruto apenas unas semanas antes de esto. Casi como si supiera que esto iba a suceder. Tenía que llegar a su lado ahora, junto con Rin. Asentía Kakashi, prometiéndole en silencio que cuidaría de su alumno. Entonces el mundo a mi alrededor se inclinó cuando activé a Kamui. Así, dejé atrás la batalla. Orochimaru, el Hokage anterior, todos esos otros monstruos que se hacen pasar por humanos. En una fracción de segundo ya no era asunto mío, Niri-san. Izumi me rodeó con sus brazos, envolviéndome en un fuerte abrazo antes de que pudiera captar lo que me rodeaba. La firma de chakra más fácil de localizar para mí fue la de mi hermana pequeña. Más que el de Naruto, incluso más que el de Rin, era Izumi a quien siempre podía encontrar sin importar qué. Creo que fue por lo desesperadamente que la busqué para salvar su vida durante el incidente Uchiha. Realmente nunca había olvidado su firma de chakra después de eso y sin siquiera intentarlo, podía estar a su lado en un instante. No importa en qué parte del mundo estuviera. Izumi. Solté un suspiro de alivio, inhalando el aroma de su champú mientras le devolvía el abrazo. No era algo de lo que fuera consciente, pero no creo que hubiera tenido ni un momento para respirar hasta ahora. Las cosas siguieron sucediendo una tras otra.
Eso estaba lejos de terminar, pero el simple hecho de sostener a mi hermana pequeña en mis brazos permitió que parte de esa tensión se disipara, aunque fuera un poco. Obito-senpai. La voz de Naruto es lo que finalmente me trajo de vuelta a la realidad y hice un balance de la situación. Estábamos en un pasillo. Si tuviera que adivinar, sería el que conecta el piso de la arena con la sala de espera encima de nosotros. Un lugar inteligente para refugiarse, ya que solo tenían que proteger la parte delantera y trasera, lo que lo hacía fácilmente defendible. Hice un recuento rápido. Aparte de Izumi en mis brazos y Naruto que me había llamado, estaba Rin quien estaba vigilando el otro extremo. Shino, Shikamaru y Sasuke estaban todos reunidos en el medio, junto a Naruto, que había dado un par de pasos hacia Izumi y hacia mí. Todo el suelo tembló y tembló, sin duda con cada paso dado por las bestias con cola justo afuera. El techo sobre nosotros comenzó a crujir y a agrietarse, y recordé lo que ya había sucedido con la mitad de las paredes aquí. Necesitamos salir. Este lugar podría colapsar en cualquier momento. Pedí. Ponerlos a la intemperie bajo la amenaza de un posible ataque con proyectiles no fue una gran elección, pero era mejor que posiblemente matarlos a todos aplastados. Tal como estaban las cosas, no nos quedaban muchas buenas opciones. Simplemente malo o peor. Bien. Izumi asintió, finalmente alejándose de mí y volviéndose hacia los genin reunidos. Ya lo escuchaste, vámonos. Con un coro de acuerdos de la mayoría de ellos y quejas de Shikamaru, los 4 genin se dirigieron hacia la entrada de los terrenos de la arena, siguiendo a Izumi, quien abrió el camino. Mientras se movían, me acerqué y agarré a Naruto por la manga para sujetarlo un poco hacia atrás. Sasuke también se giró cuando notó que su compañero de equipo se estaba quedando atrás, pero le asentí en silencio. Por un momento pareció como si quisiera decir algo, pero Rin apoyó una mano en su espalda, empujándolo suavemente hacia los demás. ¿Qué pasa, Obito-senpai? Preguntó Naruto. Por el momento solo negué con la cabeza. Ya habría tiempo para explicárselo más tarde, pero necesitaba sacarlo del alcance de los demás. La generación de Naruto no necesariamente sabía sobre el zorro demonio de 9 colas o el hecho de que estaba sellado dentro de él. A pesar de eso, probablemente estaban a punto de descubrirlo muy pronto aquí. De todos modos, no quería que me escucharan contándole eso hasta que hiciéramos nuestro movimiento. Por ahora, solo los necesitaba a él y a Rin cerca de mí. Me alegra que estés bien. Dijo Rin. También debe haberse dado cuenta al menos en cierta medida de lo que estaba sucediendo afuera. Aún así, no había podido abandonar a Naruto. O tal vez ella sabía que yo iba a ir. Ciertamente no le había sorprendido mi repentina aparición. Asimismo. Le dije, acercándome y agarrando su antebrazo brevemente. Lo suficiente para hacerle saber que hablaba en serio. Cualquier cosa más íntima que eso tendría que quedar para más adelante. Teníamos una misión que cumplir ahora y no podíamos perder el tiempo con bromas. No importa lo bueno que sería hacer eso ahora mismo. Izumi se había agachado en la entrada, sosteniendo una mano detrás de ella mientras miraba y escaneaba en busca de amenazas inmediatas. Al no encontrar ninguno, nos hizo un gesto para que siguiéramos adelante, dirigiendo al genin hacia un trozo de pared derrumbada para tomar una posición defensiva entre los escombros. Shikamaru y Shino fueron primero, sin que se produjeran ataques. Sin embargo, en el momento en que Sasuke comenzó a seguirlos, una andanada de kunai vino volando desde arriba. Sasuke. Izumi gritó en advertencia, ya lanzando un par de sus propios kunai para desviar los proyectiles invasores. Se escucharon varios ruidos metálicos y cada una de sus armas dio en el blanco. Antes de que las espadas descartadas tocaran el suelo, ella estaba frente a Sasuke, con un solo kunai levantado mientras miraba de dónde venía el ataque. Sasuke, Shikamaru y Shino formaron un círculo protector, todos de espaldas uno frente al otro y formando una defensa perfecta sin puntos ciegos. Tenía que admitir que incluso Genin sabía cómo manejarse y cuidarse unos a otros. Pensé que no iba a ser tan fácil. Un miembro de Anbu que llevaba una máscara de gato voló desde arriba y aterrizó no muy lejos de ellos. No, no es un verdadero miembro de los Anbu. Simplemente alguien que mató a uno de sus miembros y luego le robó el uniforme para disfrazarse. Me preguntaba dónde estaba Sasuke hasta ahora. En serio, me estás haciendo el trabajo difícil. Se quitó la máscara, revelándose. Kabuto dije. No era alguien a quien conociera personalmente. Kakashi lo había atrapado una vez tratando de llevarse a Sasuke después de los eventos en el Bosque de la Muerte y me había informado que era otro subordinado de Orochimaru. Aparentemente uno de alto rango, al que se le puede confiar tal tarea. Déjalo en nuestras manos.
Gritó Izumi, asintiendo con la cabeza hacia Rin, Naruto y yo. Ella no solo lo dijo ella misma, sino que nosotros fue la palabra exacta que usó. Aparentemente, incluso ella sabía que este no era un oponente con el que pudiera luchar mientras tenía que proteger al genin a su espalda. Tendrían que contribuir y ganarse la vida. Ese era exactamente el tipo de situación que era esta. Tienes algo más de qué ocuparte, ¿verdad? Las bestias con cola continuaron arrasando en el fondo, alejándose ahora de la arena y acercándose a las áreas más metropolitanas de la aldea. Ella tenía toda la razón. Se nos acababa el tiempo si queríamos salvar tantas vidas como pudiéramos. Así que asentí y le lancé a Kabuto una última mirada antes de preparar a Kamui. No hay necesidad de mirarme así. Kabuto simplemente se rió, subiéndose las gafas con una mano y despidiéndose de nosotros con la otra. No estoy tan loco como para pensar que puedo llevar a 2 miembros adultos del clan Uchiha al mismo tiempo. Parece que la suerte está de mi lado y tú tienes otros asuntos que atender. Patea su trasero, Izumi. No fui yo, sino Rin quien dijo esta línea. Aparentemente no fui solo yo quien fue molestado por este imbécil y su sonrisa segura y sábelo todo. Lo tienes. La propia sonrisa de Izumi fue lo último que vi antes de teletransportarnos a los 3. No tenía ninguna duda de que todos estarían bien. Kabuto pudo haber pensado que estaba teniendo suerte porque yo me iba, pero definitivamente estaba subestimando a Sasuke y a los demás en ese caso. Una dura lección que estaba a punto de aprender. Vaya. Naruto todavía lanzó un fuerte grito, casi deslizándose de la copa del árbol al que también nos había teletransportado. Estábamos ahora en medio de uno de los numerosos y densos bosques del pueblo, parados en la cima del árbol más alto de los alrededores. La arena del torneo y, por lo tanto, las arrasadoras bestias con cola estaban a una distancia considerable. Al menos, lo eran para humanos de nuestro insignificante tamaño. Para algo mucho más grande que nosotros, sin embargo, no estaría lejos. ¿Qué diablos es eso? Naruto finalmente pareció notar las furiosas bestias con cola, habiéndose recuperado y pudiendo observar nuestro entorno. Esa es nuestra misión. Dije con tristeza, haciendo lo mejor que pude para sonreírle a Naruto. En el mejor de los casos fue tenso, pero lo logré al menos un poco. Deberías estar feliz. Considera esto como una misión de rango S con la que estás a punto de ayudarnos. No puedes hablar en serio, Rin me agarró del hombro, atrayendo mi atención hacia ella. Me di cuenta con solo una mirada lo preocupada que estaba. No por ella misma, sino por su hijo adoptivo, a quien estaba a punto de poner en peligro. No solo contra el enemigo, sino también contra lo que hay dentro de él. Él no está listo. Si necesitas a alguien que luche contra las bestias con cola, entonces puedo. ¿Planeas derrotarlos a ambos tú solo? Le pregunté muy en serio. Ni siquiera ella pudo responder a eso, sabiendo la verdad de lo imposible que era. Ella solo tenía el 3 colas sellado dentro de ella e incluso si era el Jinchuriki perfecto que podía controlarlo libremente, no era rival para el poder combinado del una cola y el 7 colas juntos. Jiraiya metió la llave del sello de Naruto por esta razón. Necesitamos desatar el 9 colas si esperamos salvar a la mayor cantidad de personas posible. No vas a poner a más personas en peligro. Rin replicó, gritándome. He tratado de ayudarlo a razonar con 9 colas desde el interior de su mente y te digo que no se puede hacer. Está enojado, muy enojado. Ella miró hacia abajo como si estuviera derrotada. No lo entenderías, pero ese zorro es la encarnación misma del odio humano. Tenemos que intentar. Le dije, rogándole que entendiera mi razón. ¿Por qué mi maestro me habría confiado esta llave si no para usarla? Debe haber creído que podía hacer algo con 9 colas, como con mi Sharingan. Y te digo que no funcionará. Rin me interrumpió. Su odio te superará si intentas sincronizarlo con tu Sharingan. Solo alguien igualmente malvado podría aspirar a controlarlo. Por más que lo intenté, esas palabras me sacudieron y sentí que la confianza que había estado expresando falsamente en una bravuconería se resquebrajó y se desmoronó. Era exactamente como ese hombre había dicho, solo alguien que había maldecido a la humanidad podía esperar entender el 9 colas. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer? Me mordí el labio inferior, tratando de pensar en otra forma. Quizás debería volver por Kakashi. Era cierto que si estuviéramos juntos podríamos aprovechar eso y podría darnos algún tipo de oportunidad. El problema era cuánto tiempo podríamos mantener el jutsu. Es casi seguro que no fue suficiente derrotar a una bestia con cola. Es demasiado pronto para decidir si no podemos hacerlo o no. Gritó de repente Naruto, sorprendiéndonos a ambos.
No te rindas antes de haberlo intentado. Soy el hombre que se convertirá en Hokage, y Obito es mi senpai que está recorriendo el camino delante de mí. Los tres juntos, definitivamente podemos hablar con nosotros. 9 colas y haz que acepte ayudarnos. Naruto, susurré con asombro. Esa era una vía que ni siquiera había considerado. ¿Pedirle de buena gana al 9 colas su cooperación? Eso estaba tan fuera del ámbito de lo posible que había sido incapaz de considerarlo. Sin embargo, Naruto creía que se podía hacer. De la misma manera que creía que podía convertirse en Hokage, no, de la misma manera que creía que nosotros podíamos convertirnos en Hokage. ¿Vale la pena intentarlo? Pregunté, girándome una vez más hacia Rin. Ella era el Jinchuriki aquí. Y hasta ese momento había sido ella la que supervisaba todos los asuntos relacionados con el sello de Naruto. Si alguien sabía si era posible o no, era ella. Eso es, Rin comenzó a decir y se detuvo. Cerró los ojos como para pensar. Solo que no era como si estuviera pensando en absoluto sino más bien comunicándose. Así es, le estaba preguntando al tres colas. No fue solo Rin, fueron ellos dos los que formaron la pareja que creó un Jinchuriki perfecto. Tal cosa no sería posible si ella no tuviera algún tipo de confianza con la bestia con cola dentro de ella. La siguiente vez que abrió los ojos, asintió con la cabeza. Podemos intentar. Ella dijo. No era lo que yo llamaría confianza, pero al menos había esperanza. Con su permiso, solo quedaba una cosa por hacer. Asentía Naruto, mirándolo nuevamente y a sus ojos azules. ¿Estás listo? Le pregunté, activando mi ojo Sharingan en preparación para entrar en su espacio mental. Esta sería la primera vez que lo usaría para tal propósito, pero tenía una idea bastante clara de lo que tenía que hacer. Era como lanzar un genjutsu. Solo que en lugar de una ilusión, iba a plantar mi conciencia dentro de la de Naruto. Al menos así era como yo entendía que funcionaba. Vamos a hacerlo. En contraste con nosotros dos, Naruto era la imagen de la confianza. Él realmente creía que podíamos hacerlo. Después de todo, él era su Jinchuriki. Quizás él sabía algo sobre el zorro que nosotros no sabíamos. Solo podía esperarlo y tratar de creer en esa confianza suya. Porque listo o no esto estaba pasando. Estaba a punto de encontrarme con el zorro demonio de 9 colas, la bestia con cola que mató a mi sensei y dejó a Naruto huérfano. Fin del capítulo.